Los puestos de mercado cubiertos de nieve parecían festivos, hasta que uno de ellos escondió un cadáver bajo la alegría. Lo llamaron un accidente trágico. Solo un desliz, una caída. Pero la señorita Marple vio algo más frío que el aire de invierno. Asesinato. Enmascarado detrás del vino caliente y las caras sonrientes. Y una vez que notó el botón perdido, el júbilo del mercado se volvió mortal. La primera nieve de diciembre había transformado la calle principal, generalmente prosaica, de ese temerimead en algo que se asemejaba a una tarjeta de Navidad cobrando vida. La señorita Jane Marple, envuelta en su abrigo más cálido y llevando una canasta repleta de frascos de mermelada de frambuesa, se abrió paso cuidadosamente a lo largo de los adoquines, rumbo al mercado de caridad de invierno, que había surgido como hongos después de la lluvia. «Jane, querida, apresúrate», llamó la señora Dolly Bantry desde detrás de un improvisado puesto cubierto de tela roja festiva. «La mermelada no se venderá sola, y el viento es positivamente ártico hoy». La señorita Marple sonrió mientras se acercaba al puesto de su amiga, señalando cómo el frío había traído rosas a las mejillas de Dolly. El mercado era una tradición anual, aunque este año parecía más elaborado de lo habitual. Castañas asadas, vino caliente y la dulzura especiada de las nueces de pimienta flotaban en el aire. «Estas nieves de diciembre», pensó Miss Marple, «pueden ser bastante traicioneras». La pieza central del mercado era, sin duda, el carrusel mecánico erigido junto a los escalones de la iglesia. Sus caballos pintados subían y bajaban al ritmo tintineante del buen Ravenceslao, mientras los niños presionaban sus narices contra los escaparates cercanos, empañando el vidrio con su aliento maravillado. «Ese es el artefacto del señor Dan», explicó Dolly, siguiendo la mirada de la señorita Marple. «Rex Danby, el showman de feria. Todo un personaje, arrogante y fanfarrón, pero a los niños les encanta su carrusel». La señorita Marple observó al hombre en cuestión mientras se pavoneaba alrededor de su maravilla mecánica. Su pecho se inflaba como el de un gallo de bantam. Tal vez rondaba los 50, con patillas espesas y una voz fuerte que sobrepasaba el murmullo del gentío. Sus botas relucían, a pesar del barro. Bravucón, sí, pero encantador a su manera. «Los Creswell hacen un trabajo precioso», comentó Miss Marple con calidez. «Aunque ella es demasiado tímida para promoverlo. Willie habla por los dos». Cerca de la entrada de la iglesia, la señorita Agatha Pique había montado su puesto de velas. Como secretaria del libro mayor de la iglesia, era conocida por su meticulosidad y su severidad. Ese día vestía su abrigo negro más imponente, y había dispuesto sus velas con un celo tan intenso como su reputación. Miss Marple pudo identificar las fragancias, lavanda, rosa, y algo que tal vez fuera sándalo. Entonces, una demostración científica llamó su atención. «Deberíamos examinar sus productos más de cerca», sugirió a Dolly, con curiosidad creciente. Se abrieron paso entre la creciente multitud. El doctor Aine, alto y de mirada intensa, tenía cabello prematuramente canoso y el aire de un hombre siempre absorto en algún problema complejo. Su puesto parecía más un laboratorio que una tienda navideña. Frascos de vidrio alineados con precisión, polvos, compuestos. «El secreto», explicaba a una ama de casa fascinada, «se encuentra en la reacción endotérmica. El nitrato de amonio absorbe el calor con tal rapidez que crea un efecto de congelación instantáneo. Bastante seguro, claro está, cuando se utiliza correctamente». La señorita Marple notó que Willie Creswell también se había acercado a observar la demostración. El panadero llevaba lo que parecía ser una nueva tetera de cobre, que colocó cerca de su brasero mientras seguía la explicación del doctor. «Fascinante», murmuró Willie. «Aunque me quedaré con los métodos tradicionales para mis nueces de pimienta, si no le importa, doctor». La tarde avanzaba y el mercado se llenaba. La nieve caía en copos perezosos, desempolvando los toldos con un brillo mágico. La señorita Marple ayudaba a Dolly con los clientes, mientras vigilaba con ojo experto los pequeños dramas del entorno. Vio a Rex Danby en conversación intensa con Agatha Pique. Cabezas juntas, susurros tensos. Willie, por su parte, instalaba su hervidor de vapor en el brasero, mientras Mina, callada y eficaz, atendía los detalles. La tetera de cobre brillaba a la luz grisácea de la tarde. Cuando cayó el anochecer, Willie anunció:
Muestras gratuitas de nuestras famosas nueces de pimienta para celebrar la temporada. La señorita Marple lo observó arreglar 2 docenas de pequeñas tazas de papel, ordenadas con esmero. El aroma cálido y especiado de las galletas se mezclaba con el humo del brasero. Pero había algo. Una inquietud leve. Era la forma en que la escarcha se formaba sobre la tetera, pese al calor, o los furtivos vistazos de Agatha hacia el puesto de los Creswell, mientras fingía arreglar sus velas. «Jane, te ves preocupada», comentó Dolly con una ceja levantada. «Seguramente no te inquieta un simple mercado de caridad». La señorita Marple ajustó su bufanda, sonriendo apenas. «Quizá es solo el frío, querida, aunque siempre he encontrado que los mercados de invierno revelan lo más inesperado de las personas». No tenía idea de cuán proféticas serían esas palabras. El anochecer de diciembre se asentó con esa clase de silencio profundo que solo la nieve puede producir. Las farolas de gas, encendidas temprano, proyectaban luz ambas sobre las aceras blancas. La señorita Marple acababa de ayudar a una joven madre a elegir una mermelada de zarzamora, cuando escuchó la voz de Willy resonar en la plaza. «Damas y caballeros, niños y niñas», gritó, su aliento formando nubes blancas. «Como es tradición en nuestra familia, me complace ofrecer muestras de cortesía de nuestras mejores nueces de pimienta para celebrar esta bendita temporada». La señorita Marple miró el puesto de Creswell. Las tazas de papel, perfectamente dispuestas, contenían varias galletas espolvoreadas con una nevada de azúcar. Willy, orgulloso, sostenía aún uno de sus frascos de vidrio, con el polvo dulce suspendido en el aire. «Estas nueces de pimienta están hechas con la receta de mi abuela, traída del viejo país». Y así comenzó el fin del júbilo. Cada uno contiene una docena de especies diferentes, perfectamente equilibradas, para calentar el corazón en una fría noche de invierno. Mina Creswell se quedó en silencio junto a su esposo, sus delgadas manos juntas, como si estuvieran en oración. La señorita Marple notó que los ojos de la mujer corrían nerviosamente entre la multitud reunida, y algo detrás del puesto, que permanecía oculto a la vista. «Willy siempre fue uno para lo teatral», murmuró la señora Clement, esposa del vicario, que había aparecido al codo de Miss Marple. «Aunque debo decir que sus nueces de pimienta valen la pena». La señorita Marple se encontró estudiando la escena con una creciente fascinación. Había algo en ese cuadro que parecía casi escenificado, como si cada participante estuviera desempeñando un papel predeterminado en algún drama cuidadosamente elaborado. La bonomía jovial de Rex Danby parecía forzada. Su sonrisa no alcanzaba los ojos. El doctor Aine sujetaba su frasco de polvo con una intensidad excesiva para una simple demostración química. Y la posición de Agatha Peake, en la periferia de la multitud, sugería a alguien que deseaba observar, sin ser observado. En ese momento, Willy alzó una de las tazas de papel muy por encima de su cabeza y anunció: «¿Quién será el primero en probar las famosas nueces de pimienta de Willy Creswell?» Varias manos se alzaron de inmediato, incluidas las de la señora Clement y del viejo señor Fawcett, de la oficina de correos. Willy comenzó a distribuir las tazas con eficiencia practicada. Sus manos, desgastadas por los años, se movían con rapidez a pesar del frío. Cada destinatario recibió no solo las galletas, sino también una pequeña medida de cerveza de moho, servida directamente desde la brillante tetera de cobre. «Debes probarlas calientes», insistió Willy, mientras cargaba el vino especiado con una cuchara de mango largo. «Las nueces de pimienta y la cerveza se complementan perfectamente. Se trata de la armonía de los sabores, ya ves». La señorita Marple aceptó una taza cuando Willy la presionó suavemente entre sus manos. Sin embargo, algo la hizo dudar antes de probar el contenido. Tal vez fue la forma en que el rostro de Mina Creswell se había vuelto aún más pálido, o como Agatha Peake había dado un paso atrás, de forma repentina, como si quisiera distanciarse de lo que estaba por suceder. «Bebe, bebe», alentó Willy, levantando su propia taza en un brindis. «Por un mercado exitoso y por el espíritu de la caridad navideña». La multitud respondió con ecos variados de entusiasmo. La señorita Marple notó que, si bien muchos se apresuraban a probar las nueces de pimienta, otros simplemente sorbían tímidamente de la cerveza, tal vez encontrándola demasiado caliente o demasiado fuerte. Willy, sin embargo, vació su taza en varios tragos grandes,
relamiéndose luego con expresión satisfecha. Ah, esa es la forma correcta de beber cerveza de moho. Nada de este delicado sorbo. Hay que abrazar el sabor completo. Dejar que te caliente desde adentro hacia afuera. Apenas había terminado de hablar cuando su expresión cambió bruscamente. La sonrisa jovial se desvaneció, reemplazada por una mirada de confusión, luego, de creciente alarma. Su mano libre se movió hacia su garganta. La señorita Marple pudo ver que su respiración se agitaba. Willy. La voz de Mina apenas era un susurro, pero se oyó claramente en el silencio repentino que cayó sobre la multitud. El rostro de Willy comenzó a tornarse violáceo, en un tono alarmante. Se tambaleó hacia atrás. Las nueces de pimienta cayeron y rodaron por los adoquines cuando su copa se le deslizó de entre los dedos entumecidos. Sus manos arañaban su cuello. De su garganta surgían sonidos ásperos, estrangulados. «¡Dios mío!», exclamó el doctor Aine, dando un paso al frente. «Retrocedan todos. Denle aire al hombre». Pero fue el doctor Haydock, médico del pueblo, quien llegó primero. El anciano se encontraba examinando velas perfumadas en el puesto de Agatha Pique cuando empezó la conmoción, y su entrenamiento médico se impuso de inmediato. «Ayúdeme a llevarlo al suelo», ordenó con autoridad. Varias manos lo asistieron mientras tendían a Willy sobre un abrigo improvisado. La respiración del panadero se volvía cada vez más difícil. Su garganta se contraía en espasmos violentos. La señorita Marple se arrodilló junto a él, olvidándose por completo de sus mermeladas. Al inclinarse, notó algo inusual. El cordón de la bolsa de dinero de Willy parecía haber sido apretado, no desde dentro, como sería de esperar, sino como si alguien la hubiera cerrado desde fuera. «Parece una severa anafilaxis», anunció el doctor Haydock con expresión sombría mientras verificaba el pulso. Aunque la voz de Mina Creswell apenas llegaba a la escena, como una advertencia ahogada. El ambiente festivo había desaparecido por completo. Padres apresuraban a sus hijos fuera del lugar, mientras los adultos susurraban entre sí con expresiones de asombro y horror. La señorita Marple seguía de rodillas junto a Willy. Sus ojos observaban cada detalle. Las nueces de pimienta brillaban bajo la luz de las lámparas, aparentemente inofensivas. La copa volcada yacía cerca, su contenido derramándose sobre los adoquines nevados. Pero fue la bolsa de dinero, aún en el puño cerrado de Willy, lo que capturó su atención. «Doctor», dijo en voz baja, «¿puedo sugerir que examinemos esa bolsa? La cuerda parece haber sido manipulada, como si alguien más la hubiera tocado recientemente». El doctor Haydock miró el puño cerrado y asintió con gravedad. «Tiene razón, señorita Marple, aunque me temo que debemos esperar a las autoridades antes de perturbar nada». El inspector Slack llegó minutos después, sus pesadas botas crujiendo sobre la nieve. Observó la escena con su característica actitud severa. «Bien, esto ahora es asunto de la policía», dijo con voz firme mientras se arrodillaba junto a Willy, que había perdido el conocimiento, aunque seguía respirando con dificultad. «¿Alergia alimentaria?», preguntó el inspector. «Esa sería mi evaluación preliminar», respondió el doctor Haydock con cautela. «Pero recomiendo examinar todo lo que consumió esta noche». Los ojos del inspector recorrieron las galletas esparcidas y la taza volcada. «Caso bastante simple, diría yo. El hombre comió sus propios productos durante años sin problemas, y de pronto, desarrolla una alergia. Estas cosas pasan, especialmente con especias exóticas». La señorita Marple no dijo nada. Sus ojos seguían fijos en el puño cerrado de Willy, y en la forma peculiar en que se había atado la cuerda de su bolsa. Con los años, había aprendido que las explicaciones más obvias no siempre eran las correctas. Y algo en todo este episodio le parecía cuidadosamente orquestado, más que espontáneo. Cuando la ambulancia partió en la noche nevada, llevándose a Willy Creswell al hospital, la señorita Marple solo pudo preguntarse, ¿quién había tenido la oportunidad de manipular sus refrescos? ¿Y por qué alguien querría hacer daño a un hombre aparentemente inofensivo? El mercado benéfico de invierno, tan festivo solo minutos antes, ahora llevaba la atmósfera contenida de una escena del crimen. El inspector Slack había acordonado el puesto de Creswell con una cuerda, aunque los otros vendedores permanecieron en sus lugares, hablando en tonos silenciosos, mientras que los curiosos espectadores se demoraban, a pesar del gélido frío. La señorita Marple se paró cerca del puesto de mermeladas de Dolly Bantry,
sus agudos ojos encuestando la escena con la atención metódica que podría haber dedicado a examinar una pieza de bordado particularmente compleja. Había algo en el colapso de Willy que la preocupaba profundamente, aunque aún no podía articular qué era. «Terrible asunto», murmuró al doctor Aine, quien se había acercado a su puesto con su frasco de escarcha instantánea de azúcar, aún apretado entre las manos. El pobre Willy parecía de tan buen ánimo esta noche. De hecho, respondió la señorita Marple pensativamente, aunque confieso que estoy desconcertada por algo que observé justo antes de su colapso. El doctor Aine levantó las cejas. Curioso. Oh, ¿qué clase de cosa? El vapor de su tetera, dijo la señorita Marple lentamente. Era bastante vigoroso, lo que indicaba un calor considerable del brasero debajo. Sin embargo, podría haber jurado que vi cristales de escarcha formándose alrededor de la boquilla. La expresión del químico se tornó repentinamente alerta. ¿Escarcha? ¿En una tetera caliente? Eso es bastante imposible en circunstancias normales. Eso es precisamente lo que pensé, asintió la señorita Marple. Por eso me pareció tan curioso. El inspector Slack, que había estado entrevistando a Mina Cresgel cerca del puesto de cordones, se acercó con su habitual aire de eficiencia impaciente. Señorita Marple, doctor Aine, confío en que ambos están satisfechos con que esto fue un simple caso de alergia alimentaria. El hombre ha comido alimentos especiados toda su vida. Desarrolla una reacción repentina. Sucede más a menudo de lo que uno piensa. Tal vez, inspector, dijo la señorita Marple diplomáticamente, aunque me pregunto si ha tenido la oportunidad de examinar la tetera del señor Cresgel más de cerca. El inspector frunció el ceño. ¿La tetera? ¿Qué tiene? Solo que parecía estar produciendo un efecto inusual. El vapor se elevaba con bastante vigor, pero había escarcha alrededor de la boquilla. ¿Escarcha? El sello del inspector se profundizó. Con este clima, se forma escarcha en todas partes. Nada raro en eso. El doctor Aine se aclaró la garganta delicadamente. En realidad, inspector, la señorita Marple plantea un punto interesante. La escarcha no puede formarse en metal caliente en circunstancias normales. El calor evitaría la cristalización. Si ella vio escarcha en una tetera con vapor activo, debe haber habido una causa extraordinaria. La expresión del inspector Slack sugería que encontraba tales discusiones científicas un tanto irritantes. Bueno, entonces, doctor, ¿qué tipo de causa extraordinaria podría producir tal efecto? Solo me viene una cosa inmediatamente a la mente, respondió el doctor Aine, tocando inconscientemente su frasco de polvo, una reacción endotérmica repentina. Algo que absorba el calor tan rápidamente, como para enfriar incluso el metal caliente. La señorita Marple sintió una pequeña emoción de reconocimiento. ¿Como su polvo instantáneo de escarcha de azúcar? Precisamente. Mi polvo de demostración contiene nitrato de amonio, que crea exactamente ese tipo de reacción endotérmica. Cuando se aplica adecuadamente, puede congelar superficies casi al instante, independientemente de su temperatura inicial. Los tres miraron hacia el puesto de Cresgel, donde la tetera de cobre de Willy aún descansaba sobre su brasero. Las brasas se habían apagado considerablemente, pero el vapor seguía elevándose en delgados filamentos plateados. ¿Lo examinamos más de cerca?, sugirió la señorita Marple. El inspector Slack lideró el camino, levantando la barrera de cuerda con visible renuencia. Al acercarse, la señorita Marple pudo ver que su observación anterior había sido correcta. A pesar del calor que aún irradiaba desde el brasero, la boquilla de cobre estaba cubierta por escarcha blanca, claramente cristalizada. «Extraordinario», murmuró el doctor Aine, inclinándose para examinar el fenómeno. El patrón de escarcha sugiere que la reacción endotérmica ocurrió recientemente, probablemente dentro de la última hora. Pero, ¿cómo habría llegado ese polvo a la tetera de Willy?, exigió el inspector Slack. La señorita Marple se agachó con cuidado, sus ojos entrenados escaneando el suelo alrededor del brasero. Cerca de la base del puesto, parcialmente escondida por la nieve pisoteada, vio algo que hizo que su pulso se acelerara. «Inspector», dijo en voz baja, ¿podría examinar esto? Señaló lo que parecía ser un sobre de papel desgarrado, del tipo que se usa para pequeñas cantidades de polvo. El inspector Slack lo recogió con su pañuelo, sosteniéndolo a contraluz. «Es uno de mis paquetes de demostración»,
exclamó el doctor Aine de inmediato. Reconozco el papel, y la forma en que está doblado. Pero no entiendo cómo llegó a estar aquí. ¿Cuántos paquetes trajo al mercado hoy? Preguntó la señorita Marple. Tal vez una docena, respondió el doctor, pensativo. He usado 3 o 4 durante la tarde. ¿Y dónde guarda los que no usó? En el bolsillo de mi abrigo, naturalmente. Son pequeños, fáciles de transportar. El doctor Aine se dio unas palmaditas en el bolsillo. Luego frunció el ceño. Aunque confieso que no los he contado recientemente. El inspector Slack examinó el sobre rasgado con más atención. Si alguien hubiera disuelto este polvo en la tetera de Willy, ¿qué efecto habría tenido? Bueno, dijo el doctor lentamente, el efecto inmediato sería la reacción endotérmica que hemos observado. La tetera se habría enfriado rápidamente, a pesar del calor de abajo. Pero también hay efectos secundarios. Hizo una pausa, su rostro empalideciendo. El nitrato de amonio, cuando se calienta en solución, puede liberar compuestos nitrosos. En un espacio cerrado como una tetera, el vapor llevaría esos gases. Los humos nitrosos son altamente irritantes para el sistema respiratorio. En suficiente concentración, podrían causar espasmos severos en la garganta, dificultad para respirar, incluso asfixia. La señorita Marple sintió que las piezas del rompecabezas comenzaban a alinearse en su mente. Entonces, si alguien hubiera disuelto su polvo en la tetera del señor Cresgel, y él hubiera inhalado el vapor mientras bebía su cerveza especiada, produciría síntomas muy similares a la anafilaxia severa, concluyó el doctor Aine sombríamente. Constricción de garganta, dificultad para respirar, la coloración violácea que observamos. Para un observador casual, parecería una reacción alérgica. El inspector Slack guardó silencio durante un largo momento. El sobre rasgado aún descansaba sobre su pañuelo. Las implicaciones de lo que acababan de descubrir pesaban visiblemente sobre él. Esto lo cambia todo, dijo al fin. Si Willy Cresgel fue envenenado con este polvo químico, entonces estamos tratando con un asesinato, no con una alergia. Efectivamente, dijo la señorita Marple en voz baja. Lo que nos lleva a la pregunta, ¿quién tuvo la oportunidad, y el motivo, para contaminar su tetera? Miró alrededor de la plaza del mercado. Los diversos vendedores aún estaban presentes, a pesar de la hora tardía y del frío amargo. Rex Danby hacía un espectáculo de asegurar su carrusel, aunque su atención parecía centrada en otra cosa. Agatha Pique permanecía en su puesto de velas, organizando y reorganizando sus productos con precisión mecánica. Incluso el joven agente Pulp tomaba notas, con una diligencia poco común. El polvo podría haberse añadido en cualquier momento durante la tarde, observó el doctor Aine. Habría permanecido inerte, hasta que la tetera se calentara para el servicio nocturno. Lo que significa, dijo el inspector Slack, sombrío, que prácticamente cualquiera en el mercado hoy podría ser nuestro asesino. La señorita Marple asintió pensativamente, pero su atención había sido captada por algo más. La bolsa de dinero que Willy se había agarrado con tanta fuerza ahora era visible bajo la luz de la lámpara, habiéndose quedado atrás cuando la ambulancia partió. El cordón de cierre estaba apretado desde el exterior, exactamente como había observado antes. Alguien había hecho un esfuerzo considerable para que la muerte de Willy Cresgel pareciera un accidente. La pregunta era, ¿quién? Y más importante aún, ¿por qué alguien querría hacer daño a un hombre tan inofensivo? A medida que la nieve seguía cayendo a su alrededor, la señorita Marple reflexionó que el mercado de caridad de invierno había revelado mucho más sobre la naturaleza humana de lo que inicialmente había esperado. El descubrimiento del sobredesgarrado había transformado lo que el inspector Slack descartó como un trágico accidente, en algo mucho más siniestro. Mientras el agente del pueblo aseguraba la escena, y el doctor Aine regresaba a su puesto, con considerablemente menos entusiasmo que antes, la señorita Marple comenzó a observar con atención las reacciones de los vendedores restantes. Fue Agatha Pique quien se acercó primero. Su abrigo negro la hacía parecer casi espectral bajo la luz. Como secretaria de la iglesia, había asumido la responsabilidad de contar las ganancias de cada puesto, tarea que claramente ocupaba su mente, incluso frente a los trágicos eventos de la noche. Inspector Slack, anunció con su voz firme y autoritaria. He estado recolectando los libros de contabilidad de cada puesto,
como es habitual en estos eventos de caridad. Sin embargo, parece haber un problema con los registros del señor Creswell. El inspector levantó la vista de su examen de la tetera, visiblemente irritado. ¿Qué tipo de problema, señorita Pique? Su libro mayor falta por completo, lo cual es muy regular, debo decir. Cada proveedor debe mantener cuentas adecuadas para su revisión por parte del comité de la iglesia. La señorita Marple dio un paso adelante, interesada. ¡Qué curioso! ¿Está usted segura de que no está simplemente perdido entre sus cosas? He buscado a fondo, respondió Agatha, con los labios apretados. Willie Creswell siempre fue un tanto descuidado en estos asuntos, pero por lo general llevaba algún tipo de registro. En ese momento, Mina Creswell salió de detrás del área acordonada, donde había estado recogiendo las pertenencias personales de su esposo. Su rostro estaba pálido y surcado por lágrimas, sus manos temblaban al acercarse. «Señora Creswell», dijo el inspector Slack, en un tono inusualmente suave, «lamento mucho lo ocurrido con su esposo. ¿Hay algo que podamos hacer por usted?» La voz de Mina era apenas un susurro. Encontré esto en el bolsillo del abrigo de Willie. Pensé que tal vez podría ser lo que la señorita Pique está buscando. Extendió un pequeño cuaderno de cuero, su cubierta marrón desgastada por el uso. La señorita Marple notó de inmediato que las manos de Mina llevaban manchas reveladoras, las de alguien que trabajaba regularmente con tintes. Y, además, el cuaderno desprendía un aroma tenue pero distintivo. ¿Puedo? El inspector Slack tomó el libro y lo abrió. Frunció el ceño al examinarlo. Esto es peculiar. Señora Creswell, ¿puede usted entender las anotaciones de su esposo? Mina echó un vistazo a las páginas abiertas y arqueó una ceja. Willie decía que usaba un tipo especial de clave que aprendió de su padre. Me temo que nunca logré entenderlo. La señorita Marple se acercó, mirando por encima del hombro del inspector. Las páginas estaban llenas de columnas de cifras, entremezcladas con letras repetidas que no seguían un patrón claro. Lo más destacado eran las letras PN, que aparecían docenas de veces. «Qué interesante», murmuró. «Inspector, debo señalar que este cuaderno tiene un aroma bastante distintivo». Slack lo olfateó suavemente. «Tiene razón. Es bastante fuerte. Me recuerda a algo, pero no logro identificarlo». «Aceite de clavo», dijo la señorita Marple con seguridad. «Se utiliza en repostería tradicional, aunque es curioso encontrarlo tan concentrado en el papel». El doctor Aine, que escuchaba con creciente interés, se unió nuevamente al grupo. «Puedo sugerir que esas PN podrían referirse a peppernuts. Sería lógico que un panadero llevara un registro especial de sus productos más populares». «Posiblemente», dijo el inspector, aunque su tono era escéptico. «Señora Creswell, ¿usaba su esposo aceite de clavo con frecuencia?» «Oh, sí», respondió Mina, con voz un poco más firme. «Decía que era su ingrediente secreto. Lo usaba en todo. Incluso lo mezclaba con la tinta a veces, cuando hacía cuentas. Decía que le ayudaba a recordar para qué receta estaba calculando». La señorita Marple halló ese detalle muy intrigante. En su experiencia, quienes marcaban sus documentos con aromas o sustancias especiales, solían tener buenas razones para mantener las cosas privadas. «Señora Creswell, con el debido respeto, ¿su esposo tenía algún negocio paralelo que requiriera mantener registros tan elaborados?» El rostro de Mina se sonrojó un poco. Willie era muy reservado con sus asuntos. Decía que una mujer no debía preocuparse por esas cosas. Hizo una pausa y agregó más bajo. «Aunque siempre me pregunté por qué se reunía con tanta gente después de horas, sobre todo cuando la panadería iba tan mal». Agatha Pique, que observaba el cuaderno con atención, se puso rígida de pronto. «Señora Creswell, ¿está usted segura de que encontró esto en el abrigo de su esposo?» «Sí, señorita Pique. Estaba en su bolsillo interior, envuelto en un trozo de tela». «Qué extraño», murmuró Agatha, aunque no explicó su comentario. El inspector Slack, impaciente, intervino. «Señoras, si alguna tiene información relevante para esta investigación, agradecería que la compartieran directamente. Ya he tenido suficientes acertijos por una noche». La señorita Marple reflexionó un instante antes de hablar. «Inspector, tal vez valga la pena comparar este libro con los de los demás proveedores. Si la contabilidad del señor Creswell era tan inusual,
podríamos encontrar un contraste interesante. Excelente sugerencia, interrumpió Agatha con rapidez, quizás demasiada. Tengo aquí los libros de Rex Danby, el del Dr. Aine y por supuesto, el mío. Sacó varios cuadernos de su gran bolso negro. La señorita Marple observó que Agatha parecía ansiosa por demostrar la transparencia de los registros. Nada que esconder en los negocios honestos, declaró Agatha. Aunque he notado que este cuaderno parece haber sido manipulado con aceites. ¿Tal vez aceite de clavo en la fabricación de velas?, sugirió Marple. La respuesta de Agatha fue inmediata y tajante. Ciertamente no. El aceite de clavo es demasiado costoso para velas decorativas. Yo solo uso fragancias baratas. Por supuesto, la señorita Marple respondió suavemente, aunque ella archivó tanto la actitud defensiva de la respuesta como el hecho de que Agatha no había explicado la fuente del aroma distintivo. El inspector Slack estaba examinando el cuaderno descifrado de Willy una vez más, su frustración evidente. «Esto es desesperado», exclamó con exasperación. Sin comprender su sistema, estas anotaciones también podrían estar en un idioma extranjero. Tal vez, sugirió la señorita Marple con calma, la señora Creswell podría conocer a alguien que estuviera familiarizado con los métodos comerciales de su esposo. Alguien que podría haber trabajado con él regularmente. Los ojos de Mina se abrieron con una comprensión repentina. Oh, estaba el señor Fawcett, de la oficina de correos. Willy a veces le pedía que le ayudara con su correspondencia, especialmente las cartas comerciales más complicadas. El señor Fawcett tiene una escritura tan hermosa. Ya ve. Pero incluso mientras hablaba, la señorita Marple notó que Agatha Pique se había vuelto notablemente pálida, y que sus manos habían comenzado a temblar ligeramente mientras agarraba los libros de contabilidad del otro vendedor. Claramente, había más en el misterioso mantenimiento de registros de Willy Criswell de lo que nadie estaba dispuesto a admitir, y la señorita Marple sospechaba que la clave para comprender su asesinato estaba oculta en algún lugar dentro de esas páginas crípticas. Nube con nieve. La nieve había seguido cayendo constantemente durante toda la noche. Y, para cuando el inspector Slack concluyó su examen inicial del cuaderno descifrado de Willy, una nueva capa de polvo blanco cubría los adoquines de la calle principal. La señorita Marple, siempre observadora de detalles que otros podrían pasar por alto, notó que esta reciente nevada proporcionaba un excelente registro de movimientos sobre la plaza del mercado. «Inspector», dijo pensativamente, ¿podría no valer la pena examinar el terreno alrededor del puesto del señor Creswell? La nieve fresca debe preservar las huellas hechas durante el periodo crucial antes de su colapso. El inspector Slack, que se había estado volviendo cada vez más frustrado con la naturaleza críptica de la evidencia, se apoderó de esta sugerencia práctica con evidente alivio. «Excelente idea, señorita Marple. Conipal Pulk, trae tu linterna y veamos qué puede decirnos la nieve». El pequeño grupo se movió cuidadosamente alrededor del área acordonada, sus propios pasos marcando la nieve virgen con delicadeza. La lámpara proyectaba largas sombras que hacían la tarea de identificar pistas individuales bastante desafiante, pero la señorita Marple, con su mirada entrenada, pronto comenzó a discernir patrones en la confusión de las marcas. «Aquí», dijo, indicando un conjunto de impresiones que se alejaban del puesto de Creswell hacia el extremo más alejado del mercado. Estos parecen ser bastante distintos del tráfico general alrededor del puesto. El agente Park bajó su linterna para iluminar las pistas más claramente. Las huellas eran, en efecto, inusuales. Mostraban el patrón distintivo de botas de trabajo pesadas, con tachuelas prominentes diseñadas para proporcionar agarre en superficies resbaladizas. «Esas son las botas de Rex Danby, sin duda», declaró el Dr. Aine, quien se había unido a la investigación con curiosidad científica. «Las noté particularmente durante sus manifestaciones en el carrusel. Un patrón anticuado, con tachuelas conjugadas, no comúnmente usado en estos días». El inspector Slack rastreó la dirección de las huellas con los ojos. «Parecen conducir hacia ese arco decorativo, cerca de los escalones de la iglesia. ¿Qué es exactamente esa estructura?» «Oh, ese es el arco de pan de jengibre de la señora Clement», explicó Mina Creswell, hablando por primera vez desde que trajo el cuaderno de su esposo. «La esposa del vicario lo hizo construir especialmente para el mercado. A los niños les encanta caminar por él, ya ve».
Ella dice que está destinado a representar la dulzura de la caridad cristiana. La señorita Marple estudió la elaborada construcción con creciente interés. El arco era, en efecto, una creación encantadora, construida para parecerse a una enorme casa de pan de jengibre con decoraciones de dulces y adornos de glaseado. Medía tal vez 8 pies de altura y proporcionaba una entrada caprichosa al área cercana a la iglesia, donde se ubicaban varios de los puestos más pequeños. ¿Seguiremos el sendero del señor Danby?, sugirió con serenidad. El grupo se movió cuidadosamente a través de la nieve, siguiendo la línea clara de impresiones marcadas. La señorita Marple notó que el paso era consistente y decidido, lo que sugería que alguien caminaba con una prisa intencionada, no de forma casual. «Curioso», murmuró el inspector Slack mientras se acercaban al arco de pan de jengibre. «Las huellas parecen conducir directamente al arco, pero no veo que continúen por el otro lado. De hecho, al rodear la estructura decorativa, se hizo evidente que, si bien los botones distintivos de Rex Danby conducían claramente al arco, no había un rastro correspondiente al otro lado de la nieve. Uno había pasado. ¡Qué extraño!, observó el Dr. Aine. Es casi como si el hombre simplemente hubiera desaparecido en el aire. La señorita Marple examinó el área alrededor del arco más de cerca, sus agudos ojos observando varios detalles que parecían significativos. La nieve inmediatamente debajo del arco había sido perturbada, barrida en un círculo áspero de quizás 6 pies de diámetro. Además, podía detectar marcas de rasguños débiles en los adoquines, como si algo pesado hubiera sido arrastrado por la superficie. «Inspector», dijo en voz baja, «creo que alguien ha oscurecido deliberadamente la evidencia aquí. Observe cómo la nieve ha sido barrida en esta área en particular, y solo en esta área». El agente Polk levantó su linterna más alto, arrojando más luz sobre la escena. «Tiene razón, señorita Marple. Alguien ha tomado una escoba, o un implemento similar, a este lugar, y recientemente también. ¿Pero por qué alguien desearía ocultar huellas en este lugar? Tal vez», sugirió la señorita Marple, «porque esas huellas habrían revelado algo significativo sobre los movimientos de nuestro misterioso visitante». Y en ese momento apareció Rex Danby, surgiendo desde la dirección de su tienda. Su andar característico lo delataba. Una sombra de misterio cruzó su rostro. La respuesta de Rex vino quizás una fracción demasiado rápido, un destello momentáneo de lo que bien podría haber sido alarma. «Yo», dijo casi patéticamente. «Por supuesto, aunque noté que alguien se ha tomado la molestia de barrer la nieve debajo del arco. Comportamiento bastante inusual, ¿no diría usted?» Respondió Rex, su voz ligeramente tensa. «No me había dado cuenta. Quizás la señora Clement estaba ordenando su exhibición». Pero incluso mientras hablaba, la esposa del vicario se acercó a su grupo, aparentemente después de haber escuchado su nombre mencionado. «¿Ordenar?», repitió la señora Clement con perplejidad. «¿Qué quiere decir, señor Danby? No he estado cerca del arco de pan de jengibre desde esta tarde. Demasiado frío y húmedo para la decoración al aire libre, me temo». El silencio que siguió a esta declaración fue claramente incómodo. Rex Danby cambió su peso de un pie al otro, sus botas tachonadas raspando contra los adoquines de una manera que parecía eco de las marcas que la señorita Marple había observado debajo del arco. «Señor Danby», dijo el inspector Slack, con una autoridad creciente, «creo que es mejor que explique exactamente qué asuntos lo llevaron a este arco esta noche, y por qué alguien sintió que era necesario ocultar la evidencia de su paso». La fachada de Rex finalmente comenzó a resquebrajarse. «Mire, inspector, puede que haya pasado por el arco, y puede que haya barrido un poco después. No hay ley contra mantener un área de mercado ordenada y limpia, ¿verdad?» «Eso dependería», dijo la señorita Marple en voz baja, «de lo que llevaba usted cuando pasó por ese arco, y porque sintió la necesidad de ocultar sus huellas. Más posibilidades de escapar de su posición cada vez más incómoda. ¿Y qué llevabas que requería tal comportamiento secreto?», preguntó la señorita Marple con voz contenida. Los hombros de Rex Danby se hundieron en la derrota, y la señorita Marple sospechaba que estaban a punto de aprender algo muy significativo sobre los eventos que rodeaban el misterioso colapso de Willy Creswell. Rex se acercó a su grupo con una emoción evidente, llevando lo que parecía ser un paquete envuelto en lienzo.
Será mejor que eche un vistazo a esto. El inspector Slack aceptó el paquete con interés profesional, desenvolviéndolo para revelar una pequeña pero amenazante pica de hielo. El implemento medía quizás 8 pulgadas de largo, con un mango de madera y una punta de metal afilada que brillaba ominosamente bajo la luz de la lámpara. Más significativamente aún, tanto la punta como el mango estaban recubiertos con una sustancia cristalina y pegajosa que destellaba levemente. Le gustaría explicar por qué este implemento estaba escondido en su vagón, y qué podría ser este recubrimiento. Preguntó Slack con gravedad. ¿Usó esta pica de hielo con algún propósito específico? La mirada del inspector se endureció. Será mejor que analicemos si contiene la misma sustancia utilizada para envenenar a Willie Creswell. Bueno, dijo Rex, con voz temblorosa. Llamémoslo trabajo de recuperación, pero juro por la tumba de mi madre. Pensé que se trataba de una propiedad que les pertenecía legítimamente. ¿Propiedad? El inspector Slack exigió, con el ceño fruncido. El libro mayor de negocios de Willie. La persona dijo que Willie había estado manteniendo registros que no le pertenecían y que necesitaban recuperarlos antes de que alguien más los viera. La señorita Marple sintió que las piezas del rompecabezas comenzaban a alinearse. ¿Y esta persona le pidió que usara su pica de hielo para conseguir ese libro mayor? Si era necesario. La risa de Rex fue amarga. No conoce a Willie como yo, doctor. Era un hombre terco en asuntos comerciales. Le gustaba aferrarse a las cosas que le daban influencia, digamos. La expresión del inspector Slack se volvió cada vez más sombría. Señor Danby, le voy a preguntar directamente. ¿Participó usted en el asesinato de Willie Creswell? Asesinato. La voz de Rex se alzó en un chillido. Buen Dios, no. Me dijeron que el plan era simplemente crear una distracción, durante la cual se podía recuperar el libro mayor. Algo sobre hacer que Willie se sintiera un poco mal, para que tuviera que sentarse y descansar, dándole a alguien la oportunidad de buscar entre sus cosas. ¿Y usted creyó esa historia? Preguntó la señorita Marple, con un tono cuidadosamente neutral. Sí. La persona dijo que tenía un polvo, algo que haría que Willie se sintiera mareado durante unos minutos. Nada serio, solo lo suficiente para alejarlo de su puesto temporalmente. El doctor Aine negó con la cabeza, incrédulo. Señor Danby, el polvo que está describiendo era un compuesto químico letal. Incluso una pequeña cantidad, cuando se calentaba, podía causar una insuficiencia respiratoria fatal. No era algo para sentirse un poco mal, como si hubiera comido demasiada comida rica. Pero me aseguraron que no era grave. Insistió Rex, a la defensiva. A cambio de mi ayuda con este asunto del libro de contabilidad, me ofrecieron un espacio gratuito para el carrusel. Las tarifas de alquiler eran más de lo que podía pagar. La señorita Marple intercambió una mirada significativa con el inspector Slack. Señor Danby, dijo con cuidado, ¿quién tiene la autoridad para otorgar espacio gratuito de puestos en un mercado de caridad de la iglesia? El silencio de Rex fue respuesta suficiente. El agente Pulk silbó suavemente bajo su aliento, mientras el doctor Aine parecía genuinamente conmocionado. El comité de la iglesia, murmuró el inspector Slack con gravedad. Yo solo estaba ayudando a recuperar algunos documentos comerciales, musitó Rex. Pero cuando vi a Willie colapsar así, se estremeció. Supe que algo había salido terriblemente mal. ¿Es entonces cuando barrió sus huellas en el arco de pan de jengibre? Preguntó la señorita Marple con firmeza. Sí. Entré en pánico. Supongo que me di cuenta de que eso me conectaba directamente a Willie, e intenté cubrir mis huellas, dijo con una expresión reflexiva. La confesión había proporcionado al inspector Slack varios indicios prometedores, pero también había planteado tantas preguntas como había respondido. La identidad del misterioso benefactor de Rex seguía siendo desconocida, y el mecanismo exacto por el cual Willie Creswell había sido envenenado aún no estaba claro. La señorita Marple, siempre sensible a las corrientes subterráneas del comportamiento humano, notó que varios de los vendedores restantes del mercado parecían inusualmente reacios a partir, a pesar de la hora tardía y las condiciones climáticas cada vez más adversas. Lo más curioso de todo era el comportamiento de Agatha Peake, quien continuaba preocupándose con su exhibición de velas mucho después de que cualquier persona razonable se hubiera retirado a casa. «Inspector», dijo la señorita Marple en voz baja,
Me pregunto si podría valer la pena mantener cierta vigilancia del área del mercado esta noche. Tengo la clara impresión de que los eventos del día aún no han concluido. El inspector Slack, que se había estado volviendo cada vez más frustrado con la complejidad del caso, se apoderó de esta sugerencia con evidente alivio. Una excelente noción, señorita Marple, aunque confieso que no estoy completamente seguro de lo que deberíamos estar buscando. La naturaleza humana, inspector. En mi experiencia, las partes culpables a menudo sienten la necesidad de completar sus planes originales, incluso cuando las circunstancias han cambiado drásticamente. Nuestro asesino logró eliminar a Willie Creswell, pero puede que aún no haya logrado su objetivo final. Tras una breve discusión, se organizó que la señorita Marple y el sargento Lake se ocultarían entre los barriles vacíos detrás del puesto de mermelada de Bantry, desde donde tendrían una excelente visión de la actividad restante sin ser vistos. El inspector Slack se posicionaría cerca de la entrada de la iglesia, mientras que el agente Poole patrullaría el perímetro de la plaza. Las horas pasaron lentamente, y la señorita Marple comenzó a preguntarse si sus instintos la habían llevado por mal camino. La plaza del mercado se volvió cada vez más tranquila, mientras los diversos vendedores finalmente partían, dejando solo el suave susurro de la nieve cayendo, y el repique distante del reloj de la iglesia. A las 10:30, solo Agatha Pique permanecía en su puesto de velas, aún organizando y reorganizando sus productos con precisión casi mecánica. A las 11 en punto, la paciencia de la señorita Marple fue recompensada. Una figura delgada surgió de las sombras, cerca del puesto de Creswell, y se dirigió cuidadosamente a través de los adoquines cubiertos de nieve hacia la posición de Agatha. Incluso en la tenue luz, la señorita Marple no tuvo dificultades para reconocer la figura tímida de Mina Creswell. Las dos mujeres se encontraron bajo el toldo de lona del puesto de velas, sus voces demasiado bajas para ser oídas desde el escondite de la señorita Marple. Sin embargo, sus acciones eran claramente visibles bajo la linterna colgante de Agatha. Mina metió la mano en su abrigo y retiró lo que parecía ser el cuaderno de cuero que habían examinado esa misma noche. Lo sostuvo hacia Agatha con manos que temblaban notablemente en el aire helado. Agatha examinó brevemente el cuaderno. Luego alcanzó su propio bolso negro y sacó un pequeño rollo de billetes. El intercambio fue rápido. Agatha colocó el cuaderno en su bolso, mientras Mina contaba el dinero con un alivio evidente. «Ahora, sargento», susurró la señorita Marple. Tanto ella como el sargento Lake salieron de su escondite. «Señora Creswell». «Señorita Pique», tronó la voz del sargento Lake con autoridad. «Policía, deténganse donde están». Ambas mujeres se congelaron, como si se hubieran convertido en piedra, sus expresiones culpables claramente visibles a la luz temblorosa de la lámpara. La cara de Mina se arrugó de inmediato, y comenzó a sollozar con una desesperación tranquila. «Puedo explicar todo», dijo Agatha, aunque su compostura habitual claramente se había desmoronado. «Esto es simplemente una cuestión de recuperar la propiedad de la iglesia que había sido malversada». «¿Propiedad de la iglesia?», preguntó la señorita Marple suavemente, mientras se acercaba a las dos mujeres. «Qué interesante. Señora Creswell, ¿puedo preguntar qué la llevó a creer que el cuaderno de su esposo pertenecía a la iglesia?» Los sollozos de Mina dificultaban su habla, pero logró jadear algunas palabras entre lágrimas. «Lo dijo la señorita Pique», balbuceó. «Dijo que Willie había estado manteniendo registros que pertenecen al fondo de techo de la iglesia. Dijo que si le daba el libro mayor, podría asegurarse de que no me consideraran responsable por lo que Willie había estado haciendo». La señorita Marple intercambió una mirada significativa con el sargento Lake. «¿Y qué había estado haciendo exactamente Willie, señora Creswell?» «El juego», susurró Mina miserablemente. «Willie había estado ejecutando algún tipo de arreglo de apuestas con sus nueces de pimienta, tomando dinero de gente de todo el condado. La señorita Pique dijo que el comité de la iglesia lo había descubierto, y que podría ser procesada como cómplice, a menos que cooperara». La cara de Agatha Pique se volvió notablemente pálida durante esta recitación. «La mujer está claramente angustiada», dijo bruscamente. «El dolor puede hacer que la gente diga todo tipo de cosas que no son del todo precisas. Quizás», aceptó la señorita Marple con suavidad. «Aunque noto que no ha negado los hechos esenciales del relato de la señora Creswell». «Sargento Lake,
Creo que fue testigo de la señorita Pique pagando a la señora Creswell una suma considerable por ese cuaderno. 20 libras, confirmó el sargento Lake. Vi la transacción claramente. 20 libras. Las cejas de la señorita Marple se alzaron, sorprendida. Eso parece una compensación bastante generosa para recuperar propiedad de la iglesia supuestamente robada. A menos, claro, que el cuaderno contenga información que valga considerablemente más para alguien. La compostura de Agatha comenzaba a quebrarse. Simplemente intentaba ayudar a una viuda en su momento de necesidad, replicó. El dinero era una donación caritativa, nada más. Qué cristiano de su parte, observó la señorita Marple, con un dejo de ironía. Aunque confieso que tengo curiosidad por un detalle. Usted mencionó esta noche que había estado recolectando libros de contabilidad de todos los proveedores del mercado. Sin embargo, el libro mayor de Willy estaba, supuestamente, desaparecido. Entonces, ¿cómo sabía que la señora Creswell poseía un cuaderno que podría contener la información que estaba buscando? El silencio que siguió fue incómodo. Las manos de Agatha agarraban su bolso negro con tensión visible, mientras Mina continuaba sollozando en silencio. Además, continuó la señorita Marple, con voz reflexiva, no pude evitar notar que parece estar familiarizada con el aroma del aceite de clavo, a pesar de haber afirmado que no usa fragancias costosas en la creación de velas. Sin embargo, tanto usted como la señora Creswell tienen rastros de ese mismo aroma distintivo. El sargento Lake anotaba cuidadosamente cada palabra, su lápiz moviéndose rápidamente por las páginas del cuaderno. Señorita Pique, dijo la señorita Marple con amabilidad, pero firmeza, creo que sería mejor si explicara exactamente cómo sabía sobre el sindicato de juego de Willy, y por qué sintió que era necesario chantajear a una viuda afligida para obtener sus registros. Se suponía que su operación de juego recaudaría dinero para el fondo del techo, admitió Agatha, nerviosa. Pero se quedaba con la mayoría de las ganancias. Tuve que hacer algo para proteger los intereses de la iglesia. ¿Asesinándolo?, preguntó el sargento Lake, sin rodeos. Nunca tuve la intención de que muriera. La voz de Agatha se elevó, casi un grito. El plan era simplemente enfermarlo lo suficiente para poder buscar en su puesto y recuperar la evidencia de su robo. Rex Danby se suponía que me ayudaría a localizar el libro mayor mientras Willy estaba indispuesto. La señorita Marple asintió, pensativa. La confesión avanzaba justo como lo había anticipado, aunque intuía que aún había detalles importantes por descubrir. La confesión parcial de Agatha Pique había dado al inspector Slack el avance que necesitaba. Sin embargo, la mente metódica de la señorita Marple sabía que aún había piezas faltantes. Mientras el sargento Lake se preparaba para escoltar a ambas mujeres a la estación de policía para un interrogatorio formal, se inclinó sobre la evidencia física, examinándola con renovado interés. Sargento, dijo la señorita Marple en voz baja. Antes de continuar, podría valer la pena examinar el contenido del bolso de la señorita Pique más a fondo. Sospecho que podríamos encontrar evidencia esclarecedora. El inspector Slack, que había llegado al escuchar los gritos del sargento, asintió con gravedad. Señorita Pique, me temo que debo pedirle que entregue su bolso para inspección. Agatha abrazó el bolso de cuero negro contra su pecho con visible renuencia. Seguramente eso no es necesario. Ya he explicado lo del cuaderno. Sin embargo, replicó firmemente el inspector Slack, es un procedimiento estándar en investigaciones de asesinato. Con resignación evidente, Agatha entregó el bolso. El inspector lo abrió con cuidado, sacando su contenido pieza por pieza y colocándolo sobre el mostrador. Junto con los objetos femeninos esperados, el bolso contenía el cuaderno cifrado de Willy, un pequeño frasco con lo que parecía ser aceite de lámpara, y una billetera con varios billetes. La atención de la señorita Marple se dirigió de inmediato al dinero. Incluso bajo la tenue luz de la lámpara, pudo ver que los billetes mostraban una decoloración peculiar en los bordes, una mancha parduzca, extrañamente familiar. Inspector, dijo con gravedad, ¿podría sugerir que examine esos billetes más de cerca? Parecen haber estado expuestos a algún tipo de tratamiento químico. El inspector alzó uno de los billetes de 5 libras hacia la linterna. Inmediatamente, el distintivo aroma de clavo se hizo evidente. Los bordes estaban manchados con una sustancia marrón,
claramente absorbida por el papel. Curioso, observó el doctor Aine, que había sido convocado desde un puesto cercano por la conmoción. El patrón de la mancha sugiere que el billete fue manipulado mientras el aceite de clavo aún estaba húmedo. Probablemente hace pocas horas. La señorita Marple observó atentamente las manos de Agatha bajo la lámpara, notando las tenues manchas marrones en sus dedos, que coincidían con las del dinero. Señorita Pique, dijo con voz suave pero firme, creo que mencionó anteriormente que no trabaja con aceites aromáticos. Sin embargo, tanto sus manos como su dinero muestran evidencia clara de contacto reciente con aceite de clavo. El rostro de Agatha se volvió ceniciento. Puede que haya manipulado algunos de los suministros de horneado de Willy, cuando buscaba en su puesto. ¿Cuándo exactamente revisó su puesto?, interrogó el inspector Slack. ¿Y por qué no lo mencionó antes? El silencio fue denso y tenso, hasta que Agatha finalmente murmuró. Fue después de que Willy colapsó. Todos estaban ayudándolo. Pensé que podría ser mi única oportunidad para encontrar los registros, antes de que alguien más lo hiciera. La señorita Marple se acercó al cuaderno de Willy, que descansaba abierto sobre el mostrador. Tomando un pañuelo, levantó con cuidado varias páginas, y las sostuvo junto a la llama de la linterna. ¡Qué interesante!, murmuró cuando el papel comenzó a calentarse. Sargento Lago, ¿ves lo que está pasando con las páginas? A medida que el cuaderno se calentaba, las manchas marrones comenzaron a aparecer en el papel, sangrando de lo que anteriormente parecían marcas de tinta inocentes. Las misteriosas anotaciones de cifrado que los habían desconcertado anteriormente, de repente adquirieron un nuevo significado a medida que la escritura oculta se hacía visible. La tinta ha sido tratada con aceite de clavo, explicó el doctor Aine con precisión científica. Cuando se calienta, el aceite se vuelve visible, revelando lo que se escribió debajo de las marcas de la superficie. El inspector Slack calentó cuidadosamente más páginas del cuaderno, y gradualmente se hizo evidente un conjunto secundario completo de registros. Estas anotaciones ocultas fueron mucho más detalladas que la escritura de la superficie. Contenían nombres, fechas y cantidades monetarias que pintaban una imagen clara de la extensa operación de juego de Willy. Notable, observó la señorita Marple. Willy, aparentemente, era más inteligente de lo que cualquiera sospechaba. Creó un conjunto de registros duplicados completos usando tinta invisible, probablemente como seguro contra exactamente el tipo de situación que finalmente le costó la vida. Agatha Pique había estado observando esta revelación con una desesperación creciente. «No entiendes», dijo desesperadamente. Willy estaba robando de la iglesia. Se suponía que esas ganancias de juego debían ir hacia el fondo del techo, pero él las mantenía para sí mismo. ¿Fue realmente así?, preguntó suavemente la señorita Marple. ¿O tal vez fue usted quien sugirió ese arreglo en primer lugar? La acusación colgaba en el aire frío como una presencia física. Las manos de Agatha comenzaron a temblar visiblemente. Creo, continuó la señorita Marple, que usted descubrió el sindicato de juego de Willy hace algún tiempo y vio la oportunidad de resolver los problemas financieros de la iglesia. Lo convenció de expandir sus operaciones con la promesa de que las ganancias beneficiarían al fondo del techo. Pero cuando Willy comenzó a sospechar que usted estaba tomando más de lo acordado, creó estos registros ocultos como protección contra una posible traición. El inspector Slack estaba examinando la nota del banco manchada una vez más. Señorita Pique, noté que esta nota de 5 libras tiene el mismo tipo de manchas de aceite de clavo que hemos observado en otro lugar. Manejaste este dinero después de contaminar la tetera de Willy con el polvo químico del Dr. Aine. Nunca quise que él muriera, repitió Agatha, su voz apenas por encima de un susurro. El plan era simplemente hacerlo sentir lo suficientemente mal como para que necesitara descansar, dándome tiempo para buscar entre sus pertenencias. Sin embargo, usó una sustancia que el Dr. Aine había explicado claramente que era peligrosa cuando se calentaba, señaló la señorita Marple. Seguramente entendiste los riesgos involucrados. La compostura de Agatha finalmente se derrumbó por completo. Pensé que no sería tan serio como todo eso. Willy era un hombre tan robusto, siempre lleno de energía. Nunca imaginé que una pequeña cantidad de polvo podría resultar fatal. El doctor Aine sacudió la cabeza con tristeza.
Peligrosa. El nitrato de amonio se vuelve altamente tóxico cuando se calienta e inhala. Incluso una pequeña cantidad disuelta en una tetera de vapor podría producir concentraciones letales de compuestos nitrosos. Pero procedió con su plan a pesar del peligro, dijo el inspector Slack sombríamente. Y cuando Willy colapsó, en lugar de convocar ayuda médica de inmediato, usó la confusión para buscar su puesto y contaminar la evidencia. La prueba física se acumulaba constantemente contra Agatha Peake. La manchación de aceite de clavo en sus manos y dinero, combinado con su posesión de los registros secretos de Willy, pintaba una imagen clara de asesinato premeditado motivado por la desesperación financiera. La señorita Marple estudió la cara cubierta de lágrimas de la mujer con una mezcla de lástima y satisfacción profesional. En su larga experiencia de la naturaleza humana, había aprendido que la presión financiera podía llevar incluso a las personas más respetables a actos desesperados. Señorita Peake, dijo gentilmente, creo que encontrará que la cooperación total con la policía le servirá mejor que el engaño continuo. La evidencia física es bastante concluyente, y su mejor esperanza ahora radica en demostrar un remordimiento genuino por sus acciones. Mientras el inspector Slack se preparaba para colocar a Agatha Peake bajo arresto formal, la señorita Marple reflexionaba que el mercado benéfico de invierno había revelado más sobre la naturaleza humana de lo que nadie podría haber anticipado. Pero aún no todo estaba resuelto. La señorita Marple se sintió atraída una vez más al puesto abandonado de Willy Creswell. La evidencia física que habían reunido era ciertamente convincente, pero su naturaleza metódica exigía que cada aspecto del crimen se entendiera a fondo antes de considerarlo realmente cerrado. Dr. Aine, llamó al químico, que empacaba sus materiales con considerablemente menos entusiasmo que al comienzo de la noche. ¿Puedo prevalecer sobre su experiencia científica una vez más? Hay algo sobre el mecanismo de la intoxicación de Willy que continúa desconcertándome. El doctor Aine se acercó con curiosidad evidente. Ciertamente, señorita Marple. ¿A qué aspectos particulares se refiere usted? Willy había estado sirviendo cerveza de ese barril durante varias horas antes de colapsar. Custodiado, etiquetado como Moul Dale para los refrescos del mercado. El barril parece haber sido usado, señaló el doctor Aine, examinando los vasos más de cerca. Pero hay algo extraño en esto. Vertió un poco del contenido en uno de sus tubos y añadió un reactivo químico. La reacción fue inmediata y dramática. La cerveza en este recipiente es completamente pura. Las implicaciones fueron asombrosas. El inspector Slack recurrió a Mina con intensidad renovada. Señora Creswell, ¿está absolutamente segura de que el señor Danby sugirió cambiar al otro barril? Bastante segura, respondió Mina, aunque su voz temblaba con una creciente comprensión. Dijo que el primer barril podría haberse estropeado un poco y que Willy debería usar el más fresco para sus clientes nocturnos. La señorita Marple armaba la línea de tiempo en su mente. Entonces, Rex Danby convenció a Willy de cambiar los barriles al mediodía, varias horas antes de que la señorita Peake pudiera haber tenido la oportunidad de contaminar la tetera, lo que significa que la contaminación no pudo haber ocurrido a través de la cerveza. Exactamente, concluyó el doctor Aine. El veneno debe haber sido introducido directamente en la tetera por otros medios. El inspector Slack parecía sombrío. Y si el barril no contaminado demuestra que la cerveza original de Willy estaba a salvo, entonces la participación de Rex Danby es mucho más profunda de lo que inicialmente reclamó. Regresaron a la tetera misma, examinándola con esta nueva comprensión. La señorita Marple notó algo que anteriormente había pasado por alto. Un pequeño residuo de material cristalino adherido al interior de la boquilla, exactamente donde alguien podría haber introducido polvo directamente en el recipiente de vapor. Allí, dijo, señalando la evidencia. La contaminación se introdujo directamente en la tetera, probablemente disolviendo el polvo en una pequeña cantidad de líquido y vertiéndolo a través de la boquilla. ¿Pero cuándo?, exigió el inspector Slack. Willy asistió a su puesto durante toda la noche. El doctor Aine se inclinó, examinando el residuo más de cerca. Según el patrón de cristalización, estimaría que esto se agregó dentro de una hora del colapso de Willy, dijo el doctor Aine con serenidad científica. La persona que hizo esto esperó hasta el momento crucial para garantizar el máximo efecto. La señorita Marple asintió pensativamente.
sugiriendo un tiempo calculado y un conocimiento íntimo de los hábitos de Willy. El asesino sabía exactamente cuándo estaría sirviendo sus muestras, dijo, y contaminó la tetera justo antes de ese momento crítico. Pero ya hemos establecido que la señorita Pique fue quien obtuvo el polvo, protestó el inspector Slack. ¿Cómo encaja el cambio de barril de Rex Danby en esto? Tal vez, propuso Marple con calma contenida. El papel del señor Danby era asegurarse de que Willy usara una cerveza no contaminada. Así, cuando la tetera fuera envenenada, la evidencia apuntaría a una contaminación externa en lugar de a un problema con la propia elaboración de Willy. Es una forma bastante inteligente de desviar la sospecha. La revelación de que había 2 barriles, solo uno de los cuales se había utilizado, cambió fundamentalmente su comprensión del crimen. Sugería un nivel de premeditación y coordinación entre los conspiradores que iba mucho más allá de lo que Rex Danby había admitido inicialmente. La expresión del inspector Slack fue más sombría que nunca mientras consideraba las implicaciones. Si Rex Danby ayudó activamente a establecer las condiciones para el asesinato de Willy, dijo, entonces sus afirmaciones de inocencia se vuelven considerablemente menos creíbles. De hecho, asintió la señorita Marple, y sugiere que la señorita Pique tenía al menos un cómplice activo en la planificación y ejecución del delito. La pregunta es, ¿hubo otros involucrados también? Mientras se preparaban para realizar más preguntas a ambos sospechosos, la señorita Marple reflexionó que el mercado de caridad de invierno había resultado ser el escenario de un crimen mucho más complejo y de sangre fría de lo que cualquiera habría sospechado. El salón de la iglesia se había transformado apresuradamente en una sala de interrogatorios improvisada, con velas proporcionando la única iluminación contra la amarga noche de diciembre. La señorita Marple se sentó en silencio en una esquina, sus agujas de tejer haciendo clic suavemente mientras observaba el interrogatorio metódico del inspector Slack. La evidencia acumulada había tejido una red de complicidad tan fascinante como inquietante. Rex Danby estaba desplomado en su silla, su arrogancia anterior completamente evaporada. Agatha Pique mantenía su postura rígida a pesar de las esposas, aunque su rostro tenía el pálido gris de quien ha visto derrumbarse por completo su mundo cuidadosamente construido. Entre ellos, varias piezas de evidencia física se organizaban sobre una pequeña mesa, como los componentes de algún rompecabezas sombrío. Damas y caballeros, dijo la señorita Marple en voz baja, dejando a un lado su tejido. Tal vez sería útil si reconstruimos exactamente lo que sucedió esta noche, paso a paso. El inspector Slack asintió con gratitud. La complejidad del caso claramente había superado su enfoque directo habitual. Muy bien, señorita Marple. Por favor, continúe. La señorita Marple se levantó y se movió hacia la mesa de evidencia. Su figura suave contrastaba con la inteligencia aguda que había desentrañado la conspiración. El crimen comenzó hace semanas, dijo, con voz clara, cuando la señorita Pique descubrió el sindicato de juego de Willy Creswell. En lugar de informar a las autoridades, vio la oportunidad de resolver las dificultades financieras de la iglesia. Convenció a Willy de expandir sus operaciones con la promesa de que una parte de las ganancias beneficiaría al fondo del techo. Los labios de Agatha Pique se apretaron en una línea delgada, pero no ofreció contradicción. Sin embargo, continuó Marple, Willy fue más inteligente de lo que la señorita Pique anticipó. Creó registros duplicados usando aceite de clavo como tinta invisible, documentando no solo sus transacciones de juego, sino también las crecientes demandas de la señorita Pique por una mayor participación de las ganancias. Cuando Willy comenzó a resistirse, la señorita Pique comprendió que necesitaba apoderarse de esos registros incriminatorios. La señorita Marple se acercó al sobre desgarrado del polvo del Dr. Aine que yacía sobre la mesa. El plan que idearon fue elegante en su simplicidad, dijo. La señorita Pique usaría el polvo de emergencia del Dr. Aine para envenenar la tetera de Willy, provocando síntomas que parecerían una reacción alérgica severa. Durante la confusión, Rex Danby recuperaría los registros de Willy, y la operación de juego podría continuar bajo el control directo de la señorita Pique. Rex Danby levantó la vista, su rostro lleno de miseria. Ella me dijo que solo lo haría sentir mal durante unos minutos, murmuró. Dijo que necesitábamos recuperar documentos que Willy retenía ilegalmente. ¿Y creíste esa historia?, preguntó el inspector Slack con escepticismo evidente. Quería creerla, admitió Rex, con voz apagada.
La promesa de conseguir ese puesto libre valía más para mí que cuestionar cuidadosamente sus motivos. La señorita Marple asintió con comprensión. La desesperación financiera, dijo suavemente, hace que las personas sean vulnerables a propuestas así. La señorita Pique explotó sus circunstancias con bastante despiadada. Señor Danby. Dirigió su atención a la selección de hielo, que brillaba con la luz de las velas. La selección de hielo estaba destinada a abrir la caja de dinero de Willy si fuera necesario, pero también sirvió a otro propósito. Miss Pique lo usó para revolver el polvo químico en la tetera de Willy, lo que explica el residuo de azúcar y nitrato de amonio en su superficie. El doctor Aine, que había estado escuchando con fascinación profesional, intervino con una pregunta. Pero señorita Marple, ¿cómo explica el momento? La reacción química debería haber ocurrido inmediatamente cuando se agregó el polvo al líquido caliente. Un excelente punto, doctor, respondió ella con una sonrisa, que nos lleva al papel del señor Danby en el cambio de barriles de cerveza. Al convencer a Willy de usar el barril más fresco al mediodía, se aseguró de que cuando la señorita Pique contaminara la tetera más tarde en la noche, no habría evidencia contradictoria de la cerveza contaminada. El envenenamiento podría atribuirse completamente a la contaminación externa. El inspector Slack estaba tomando notas cuidadosas de esta reconstrucción. ¿Y la bolsa de dinero que Willy se aferró con tanta fuerza? Ah, sí, dijo la señorita Marple, examinando la pequeña bolsa de tela. Observe cómo se ha apretado el cordel en el exterior en lugar del interior. La señorita Pique intentó recuperar las tomas diarias de Willy durante su colapso, pero su agarre de muerte lo hizo imposible. La manera en que se aseguró la cuerda revela que alguien más la manejó después de que Willy perdió la conciencia. La luz de la vela parpadeaba cuando un viento frío se abrió paso a través de las ventanas del salón de la iglesia. La señorita Marple acercó su abrigo y continuó su análisis. Las huellas en el arco de pan de jengibre nos dicen que Rex Danby huyó de la escena inmediatamente después del colapso de Willy. Al darse cuenta de que el polvo inofensivo había resultado fatal, barrió la evidencia a su paso. Pero el patrón de las suelas de sus botas era lo suficientemente distintivo como para identificarlo, y la mancha de aceite de clavo. El inspector Slack prosiguió. La señorita Pique manejó el cuaderno secreto de Willy inmediatamente después de contaminar su tetera. El aceite de sus dedos se transfirió a la nota del banco que luego se usó para pagar a la señora Cresgel por el libro mayor. La tinción química proporciona un vínculo directo entre su manejo del arma homicida y sus intentos posteriores de encubrir el crimen. Rex Danby estaba mirando sus manos, que temblaban ligeramente en el aire frío. Nunca quise que nadie muriera. Cuando vi a Willy colapsar así, supe que algo había salido terriblemente mal. Sin embargo, no dijiste nada, observó el inspector Slack, sombríamente. Nos dejaste seguir la teoría de la alergia alimentaria mientras conocías la verdad sobre el envenenamiento. Tenía miedo, admitió Rex, miedo de ser acusado como cómplice de asesinato. La voz de la señorita Marple llevaba una nota de suave reprensión. Tu miedo, aunque comprensible, nos costó un tiempo valioso en la investigación, y causó un sufrimiento adicional a la señora Cresgel. Agatha Pique finalmente habló, su voz apenas por encima de un susurro. Nunca tuve la intención de que Willy muriera. La iglesia necesitaba ese dinero tan desesperadamente, y él se lo estaba quedando en gran parte para sí mismo. ¿Fue realmente así?, preguntó la señorita Marple en voz baja. ¿O tal vez te convenciste de que tu robo estaba justificado por las necesidades de la iglesia? El silencio que siguió fue roto solo por el suave silbido de las llamas de las velas y el sonido lejano del viento en los aleros de la iglesia. El inspector Slack reunió la evidencia con eficiencia profesional. Señorita Pique, señor Danby, ambos están bajo arresto por el asesinato de Wilfred Cresgel. El señor Danby será acusado como cómplice, mientras que la señorita Pique enfrenta cargos de asesinato premeditado. Cuando los agentes llevaron a los prisioneros, la señorita Marple permaneció en el salón iluminado por velas, reflexionando sobre las revelaciones de la noche. El mercado de la caridad de invierno había revelado la verdadera naturaleza de sus participantes, aunque no en la forma que nadie había anticipado. Más tarde, mientras caminaba a casa a través de la nieve que caía suavemente junto a Dollivantry, la señorita Marple observó: la especia puede animar las noches de invierno, querida. Sin embargo, cuando se mezcla con desesperación,
Incluso la nuez más dulce se vuelve amarga. El mercado estaba vacío bajo la nieve. Sus decoraciones festivas ahora parecían melancólicas tras la tragedia. Pero ya se había extendido la voz a través del pueblo de que se estaba organizando una colecta parroquial para ayudar a Mina Kresgel a pagar las deudas de panadería de su esposo, asegurando que al menos una persona se beneficiaría del espíritu caritativo de la comunidad. La señorita Marple sonrió en silencio para sí misma al llegar a su puerta de cabaña. Incluso en las circunstancias más oscuras, la bondad humana tenía una forma de afirmarse, brindando la esperanza de que la primavera eventualmente seguiría a las noches más frías del invierno.